día, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de la Iglesia del Aire. Sean bienvenidos a esta bella transmisión en vivo y en directo desde mi casa. Mi querido hermano, ahí donde está, busque su Biblia, busque su himnario y juntos adoremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comparte esa transmisión ahí donde usted se encuentre. Vamos en este instante a copiarlo y a pasarlo a ver en la transmisión de la iglesia. Mi querido hermano, busque su Biblia, por favor, su himnario, y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Vamos juntos al 222 en nuestro himnario. Vamos juntos a decirle: Señor, a tu lado quiero andar, a tu lado andar, Señor. Número 222 en nuestros himnarios. Acompáñenme, por favor. Vamos juntos a cantarle en esta hora. Débil soy, tu fuerza está, que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por esta noche que nos permites reunirnos con mis hermanos en esta señal, Señor, por medio del Facebook Live. Gracias, Señor Jesús, porque hasta este día, mi Dios, tú has estado con nosotros, tú has estado protegiéndonos, tú has estado cuidándonos, Señor. Y te pedimos, Señor Jesús, que puedas tú permanecer siempre, siempre de nuestro lado. Gracias, Señor, por cada hermano que se va a conectar en esta hora. Bendice sus vidas, Señor. Bendíceles, Señor, en donde quiera que estén. Te pedimos que les protejas. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Vamos ahora a nuestros signarios, mis queridos hermanos. Acompáñenme, vamos a ir al 331. 331 en nuestros signarios. 331. Vamos juntos, 331, cantándole al Señor que hay poder. Vamos juntos. Si quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús,
más adelante. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor. Acompáñenme, vamos a ir ya en la parte de los coros. Vamos a ir al 441. 441. Señor Dios Todopoderoso. Vamos juntos a cantar en esta hora nuestro Señor. Cántelo conmigo. Grande, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Naciones vendrán, te adorarán y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Tremenda Dios y de gloria, porque sus juicios se han negado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar, las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria al Señor. Grande y maravillosas son sus obras. Vamos a otra más. Vamos a otra más. Acompáñenme, por favor. Vamos a ir al 552. 552, vamos juntos a cantarle en esta hora. Alabar, servidores del Señor. Alabad, servidores del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos su gloria. Quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarnos con los príncipes de su pueblo. Él asienta a la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos su gloria. Quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya. Los cielos y la tierra. Aleluya. Los cielos y la tierra. Amén. Alabad, servidores grandes sobre todas las naciones, sobre todas las cosas es Jehová. Vamos más adelante, vamos al 554.
54. Caminaré, sí caminaré por tus caminos, Señor, aleluya. Dame la mano si quiero estar por siempre junto a ti. Sí, sí, sí. Estuve solo y cansado en el mundo, no conocí el amor, aleluya. Hasta que sé alrededor de mí gente que cantaba así. Caminaré, sí caminaré por tus caminos, Señor, aleluya. Dame la mano si quiero estar por siempre junto a ti. Sí, sí, sí. No comprendía, más quería escuchar cuando yo vi al Señor. Él me llamó, si a mí me llamó, deprisa me dijo así. Y caminaré, sí caminaré por tus caminos, Señor, aleluya. Dame la mano si quiero estar por siempre junto a ti. Hoy no me importa lo que digan de mí, ellos no saben aún qué gran tesoro encontré aquel día que dije al Señor así. Sí, sí, sí. Caminaré, sí caminaré por tus caminos, Señor. Dame la mano si quiero estar por siempre junto a ti. Sí, 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 sí. Amén. Vamos más adelante. Mire, 555. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el gozo, que siga ardiendo más y más, que no se apague el gozo que hay en mi corazón, que no se apague el gozo, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en la casa que está más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en la casa que está más allá del sol. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en la casa que está más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en la casa que está más allá del sol. Amén. El gozo, hay otra que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, sino que nos lo ha dado nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está mi querido hermano, busque su Biblia, por favor. Vamos juntos en esta noche a aprender más de la palabra de Dios, y acompáñenme por favor juntos. Vamos a ir a el Evangelio según Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 17. Evangelio según Lucas, capítulo 17. Y acompáñenme por favor al versículo 11. Cuando lo tenga, vamos a leerlo todos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 17, versículo 11 al 19. Leemos la palabra de Dios todos juntos. Ahí donde está, me ayuda por favor leyéndola a fuerte voz. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos,
viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos, mi Dios, por esta noche que nos permite, Señor, poder enseñar tu palabra, poder aprender más de tu palabra. Señor Jesús, gracias te damos, porque hasta este día, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu poder, Señor, tu paciencia, Señor, tu Espíritu Santo ha estado con nosotros. Tu amor, Señor, nos ha sostenido en los momentos más terribles de nuestra vida. Y no es sin ti, no es por tu gracia, Señor, no es por tu bondad, Señor, que nos has permitido, Señor, poder vivir hasta este día. Gracias, Señor, por mis hermanos que se encuentran a la distancia. Oro por cada uno de ellos, Señor. Oro para que tú pongas en sus corazones ese deseo, Señor, de acercarse a ti. Ese deseo, Señor, de adorarte a ti. Ese deseo, Señor, de así como están asistiendo ya a otros lugares, Señor, así puedan asistir a sus diferentes congregaciones, con el único propósito de darte las gracias a ti. Mi Dios, en esta hora pongo en tus manos mi cuerpo, Señor, mis labios, mi mente, Señor, para que tú la dirijas y que puedas tú, Señor, por medio de mí, hablar a nuestros corazones y enseñarnos, Señor, a cómo ser mejores hijos tuyos. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre santo oramos. Amén y amén. En esta noche, mi querido hermano, estamos hablando de un muerto agradecido. Un muerto agradecido. ¿Por qué razón, mi querido hermano? Déjeme decirle que la lepra, y vamos a ver algunas situaciones de la lepra. La lepra, mi querido hermano, la lepra es una de las enfermedades, usted lo conocerá y nada más yo estoy repitiendo y recordándoles a cada uno de ustedes. Es una enfermedad infecciosa producida por un bacilo, por una bacteria llamada bacilo de Hansen. Usted investiga en internet. Pero lo más interesante es que en la palabra de Dios, la parte esa de lepra viene siendo mencionada en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, en los profetas, también en la parte de los libros históricos y ahora en los evangelios. Luego de los evangelios ya no se menciona la palabra lepra. Y en hebreo la palabra lepra es escrita en una frase, en un vocablo hebreo que equivale a decir castigo de Dios. ¿Qué quiere decir acá? Que todos los que recibían lepra eran porque tenían un castigo de parte de Dios. Déjeme decirle, mi querido hermano, que algunos recibían lepra por contagio. Y solo un caso, bueno, 2 casos suceden en la palabra de Dios que reciben lepra como un castigo de parte del Señor. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés, a causa de estar hablando en contra de Moisés, recibe lepra. También el rey Usías, por la situación que sucedió en el reino, él recibe lepra. Le brotó lepra en la frente y no se le quitó la lepra hasta el momento de su muerte. Entonces, la lepra era un sinónimo de maldición de Dios, castigo de Dios. Una persona era apartada totalmente. Esta enfermedad era una enfermedad común en los tiempos bíblicos. Como le mencioné, María era una de las que sufrió lepra, el rey Usías. También, si usted se recordará, tenemos a Naamán, aquel general del imperio sirio que estaba en ese momento ahí. También tenemos en la parte de los evangelios a Simón el leproso y así diferentes otros que recibieron lepra. Si usted se recordará, uno de los elementos milagrosos que Dios le dio a Moisés para poder demostrar su poder ante el pueblo fue una lepra. Le dijo a Moisés: mete tu mano en tu seno, que usted sabe muy bien, en la parte de la Biblia le menciona que seno es aquí la parte de la axila. Mete tu mano en la axila, en el seno, y cuando la sacas vas a estar llena de lepra.
Esa era una señal para todos en ese momento los egipcios, demostrarles el poder de Dios. Luego vuelve a meter, le dijo nuestro Dios a Moisés, la mano llena de lepra dentro de tu axila, dentro de tu seno, y vuelve a sacarla y la mano saldrá completamente sana. Entonces, la enfermedad era común en los tiempos bíblicos. Esta enfermedad era incurable y al mismo tiempo era contagiosa. No había una tan sola cura a nivel de medicina. En los tiempos actuales creo que no hay tampoco. Y la cual era contagiosa. La cual era la única razón para recibir sanidad era decir he recibido sanidad divina de parte de Dios. Otro de los elementos también es que este enfermo era un muerto en vida. Un muerto en vida. Entonces, mi querido hermano, la lepra es un sinónimo en la palabra de Dios, es un símbolo, es un ejemplo en la palabra de Dios del pecado, así también como de las consecuencias del pecado que conllevan a una corrupción de la vida del ser humano. Quiere decir, mis queridos hermanos, que al asimilar la lepra con el pecado, estamos diciendo que todos nosotros estamos leprosos ante el Señor. Porque todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la presencia de Dios. Así dice la parte de Romanos. Basado entonces en esta situación, mi querido hermano, aquí vemos en los evangelios, en Lucas capítulo 17, que se acercan 10 leprosos. 10 leprosos. 10 personas que habían quizás tenido toda su vida o la mayor parte de su vida adulta, habían sufrido de lepra. Habían sufrido de estar apartados. Ahora, mi querido hermano, la lepra entonces, como primer punto, es sinónimo del pecado y de las consecuencias que éste tiene, de la condición que éste tiene ante una persona, un ser humano, en la vida de un ser humano. Segundo, la condición del leproso físico era la siguiente. Si usted puede en este instante, acompáñame a Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46. Y miren lo que dice acá, bien interesante esta parte. Y alguna gente dirá, ay, qué aburrido el Levítico, pero el Evangelio nos retoma parte de lo que sucedía en este texto. Levítico capítulo 13, versículo 45. Y miren lo que dice. 45 y 46. El leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo, gritando, está mencionado acá, y gritando dirá inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo y estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Mi querido hermano, la condición del leproso, es decir, de un leproso físicamente, lo conlleva primero a que esta enfermedad, al recibirla, la condición era que no podía acercarse a ninguna otra persona. La persona que recibía lepra, como dice la versión acá, vestía una vestidura, valga la redundancia, andaba con vestiduras rotas, es decir, con harapos, en señal de que estaba en una condición de humillación. Asimismo también andaba con la cabeza descubierta. ¿Y qué implica andar con la cabeza descubierta en los tiempos bíblicos? Pongámonos así de este aspecto. La lepra, al recibir la enfermedad, poco a poco la persona perdía su aspecto físico, debido a que la lepra iba carcomiendo la piel, debido a la misma enfermedad, a la misma infección. Perdía su sensibilidad, perdía el cabello. Y no va a pensar usted, pierde el cabello igual como las personas que tienen cáncer. No, mi querido hermano, pierde el cabello igual como aquellos animales, aquellos perros que tienen giote, que de repente tienen aquí una parte de cabello, la otra parte sin cabello, y otra parte con, y así parches de cabello. Así tenían ellos entonces. También una persona que tenía lepra en los tiempos bíblicos, y en los tiempos actuales también existe la lepra, perdían sensibilidad, perdían también los músculos, porque estos se degeneraban. También sus tendones se estaban contrayendo, y a la mayoría de ellos
llegaba a perder sus manos y sus pies, debido a la misma situación de carcomer. Entonces, este sentido, Levítico nos está diciendo que andaban con cabeza descubierta, a fin de que la lepra podía suceder únicamente en la parte interna del cuerpo y pocas veces en el rostro. Pero cuando le daba el rostro, y cuando no le daban el rostro, siempre le daba en la cabeza, de acuerdo a los historiadores. Y la cabeza siempre mostraba la lepra. Entonces la gente andaba descubierto, mencionando y dando a conocer su enfermedad. Andaban vestidos, claro que sí, pero la forma de conocer que andaban leprosos, aparte de sus vestiduras rotas, aparte de sus vestiduras quizás sucias o andrajosas, era su cabeza, porque andaban algunos sin cabello, debido a la misma enfermedad, demostrando que ellos tenían esta lepra. Asimismo gritaban a todo el mundo: apártense, apártense que ando leproso. Así también ellos debían de vivir fuera de las poblaciones, aislados de las personas sanas, agrupados únicamente con aquellos que sufrían de esta enfermedad de la lepra. Es decir, no podían acercarse a ninguna persona. Vivían absolutamente alejados de las personas. Estaban obligados a vivir en un campamento fuera del pueblo. Probablemente afuera del pueblo, en algún basurero, en alguna zona olvidada, en alguna zona que era despreciable para todo. Entonces, mis queridos hermanos, ellos tenían que andar, como les decía, con sus vestidos rasgados, la cabeza descubierta, con el rostro embozado hasta la nariz. Y cuando alguien pasaba, tenían que gritar: apártate, soy inmundo, soy inmundo. Imagínese usted, mi querido hermano, que en los tiempos actuales de COVID, si usted tuviera esa enfermedad, Dios no lo quiera, si alguna persona tuviera esa enfermedad, fuera similar a esta. Claro, el COVID no se carcome la piel hasta donde yo lo sé, no desfigura la piel hasta donde yo lo sé, pero sí es contagiosa. Y también envía a la persona a alejarse, a mantener restricción para acercarse a otras personas, distanciamiento social. Y es lo que sucedía acá. El leproso era el COVID en los tiempos de Jesús. El leproso estaba alejado de la gente. Y si acercaba a alguien, decía: aléjate, tengo enfermedad. Entonces, en el versículo 12, si regresamos a Lucas capítulo 17, versículo 12, vamos a ver aquí una parte bien especial. Versículo 12, que Jesús, al entrar a una aldea, salieron a él un encuentro. Él iba camino a la aldea, una aldea que estaba de camino hacia Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. Y antes de entrar a esta aldea, se encontró con estos 10 leprosos. Y nos damos cuenta entonces que al ver estos leprosos al Señor, estos no se acercaron al Señor, sino que de lejos gritaron diciendo: Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros porque somos leprosos. Ten misericordia de nosotros. Y estos leprosos entonces, en su condición física, buscaron, a pesar de estar lejos, buscaron recibir sanidad. Imagínese usted, en los tiempos de Jesús, todo el mundo conocía. Solo poca gente no conocían a Jesús. Algunas pocas gentes, lo vamos a ver quizá en otra predicación. Poca gente no conocían a Jesús, nunca habían escuchado del Maestro, pero estos 10 leprosos habían escuchado del Maestro. Entonces, después de toda la condición de leproso físico, esta gente era considerada lo peor en la sociedad, lo que podemos decir la escoria. Un enfermo era impuro incluso para asistir a los cultos y sacrificios a Dios en el templo y en el tabernáculo cuando cada uno estaba sucediendo. Es decir, eran personas inmundas, eran personas impuras, no se podían acercar. Entonces, si una persona moría, si una persona llegaba al momento, estaba leprosa al momento en el que ellos hacían el sacrificio por los pecados, ellos no podían, porque ellos estaban en esta condición. Entonces las personas eran muertos en vida. Su piel se estaba muriendo. Su piel estaba siendo carcomida. Algunos no tenían nariz. Imagínese usted si usted ha tenido alguna vez algún uñero en sus dedos,
la mayoría de estos toman un olor desagradable. Y imagínese usted tener ese olor en todo el cuerpo, debido a la misma piel muerta. Entonces la condición del leproso era lo peor. No podían acercarse, no podían estar cerca de la demás gente por el olor, por la misma contaminación, por la misma enfermedad que podían, que podían pasárselo a la otra gente. Entonces, a pesar de su condición, esta gente se acercó al Señor Jesús. No le importó. Se acercó al Señor y desde la distancia le dijo, alzaron la voz, versículo 13, y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, mi querido hermano, muchos de nosotros continuamos aún viviendo en una condición de lepra espiritual. Hay personas que tienen lepra carnal físicamente, pero muchos de nosotros estamos viviendo en una lepra espiritual. ¿Y qué implica tener una lepra espiritual? ¿Qué implica que nosotros estamos enfermos de esta lepra espiritual? Primeramente, mi querido hermano, el pecado está carcomiendo cada una de nuestro ser. Nuestra alma está siendo carcomida por el pecado. Así como el bacilo de Hansen está carcomiendo la piel, el pecado está carcomiendo nuestra alma, está llevándola a la muerte. Asimismo, esta misma situación realiza que el aspecto físico de la persona, una persona que tiene lepra espiritual, demuestra su aspecto físico. ¿Por qué razón? Por la misma condición del pecado, el mismo deterioro. Si nosotros continuamos pecando compulsivamente, déjeme decirle, mi querido hermano, que nuestro cuerpo va a denotar, va a demostrar esas consecuencias del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Cuál es la consecuencia de la lepra? La muerte. La muerte de cada uno de los elementos del cuerpo, la muerte de la carne, la muerte de los ojos. De acuerdo a los historiadores, la lepra se carcomía los párpados. La lepra, se carcomía los cachetes, se carcomía los labios, carcomía la parte esta de la nariz. Por eso ellos tenían que andar esbozados, tapados como andamos muchos de nosotros con la mascarilla, pero ellos andaban embozados, gritando, ando leproso. Así también entonces, la lepra espiritual causada por el pecado en nuestros corazones hace que nosotros estemos también físicamente demostrando ese pecado. Porque usted dirá, el pecado carnal, como lo puede hacer quizás masturbación, como lo puede hacer quizás buscar andar de mujer en mujer. Muchas veces esos pecados no se muestran, pero con el transcurso del tiempo esos pecados se van demostrando, dando a la luz. Y el cuerpo resiente esa situación, resiente esa cosa, la actividad del pecado. Como por ejemplo, utilizamos drogas, que es parte de uno de los aspectos también de pecar. Utilizamos muchas veces quizás alcohol. Utilizamos quizás muchas veces esa parte de qué sé yo, de estar en la computadora viendo pornografía, cosas de pecado, que después el cuerpo lo resiente. Pero también hay pecados que son de acciones, como por ejemplo mentir, como por ejemplo engañar, como por ejemplo estar en contra del prójimo y hablar falso testimonio, que se convierte también en pecado. Y que el cuerpo también, el rostro también físicamente lo está denotando. Así entonces como la lepra corporal, la lepra física, ese bacilo de Hansen carcomía el aspecto físico de la persona, así también el pecado en la vida de la persona está carcomiendo primeramente el alma y en segunda instancia el cuerpo. El cuerpo está perdiendo su utilidad a causa del pecado. También la condición de leproso espiritual implica una pérdida de sensibilidad a la maldad. Mi querido hermano, a través de los medios de comunicación hemos recibido nosotros diferentes videos, diferentes, por decirlo así, películas, series, en la cual hemos sido desensibilizados. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora a usted le parece normal
Como por ejemplo, ¿qué? Ver dos personas del mismo género besándose, teniendo relaciones, una relación amorosa, buscando matrimonio. Y usted lo ve muy bien en las series. Vea las series de Netflix. Cada una de las series de Netflix, incluso los remakes que están haciendo, que están transmitiendo, valga la redundancia, esta gente de Netflix está metiendo algo de el género. Vemos ahí una persona en México, una niña en México que interiormente se siente hombre. ¿Qué es eso? Está desensibilizando esa situación. Para que usted pueda decir, no, es normal. Y de repente cuando su hijo venga, cuando su hija venga ante usted y le dice, mamá, si es su hijo, yo me siento mujer. Y si usted está desensibilizado, ¿qué va a decir? Eso es normal, hijito. Esa es parte de tu identificación sexual. Cuando la palabra de Dios dice que hombre y mujer los creó. Entonces, así como la lepra altera la sensibilidad del cuerpo, la sensibilidad de la luz, la sensibilidad de los sabores, porque también afectaba también la lengua, así también el pecado, siendo la lepra espiritual, hace perder la sensibilidad en contra de la maldad, en contra de aquello que está a favor del mundo, de todos los aspectos mundanales, es decir, el pecado mismo. Y eso está afectando nuestras vidas, eso está afectando nuestras familias, eso está afectando continuamente nuestras actividades diarias, porque estamos permitiendo que esa lepra espiritual carcoma entonces nuestro organismo. Y mire qué más siguió, qué más otra característica del leproso espiritual, distanciados de Dios. ¿Qué sucedía con los leprosos físicos? Ellos estaban distanciados de la gente. Ellos también estaban distanciados de Dios porque no podían acercarse al templo. Usted recordará que la gente en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, se acercaba al tabernáculo a dejar un cordero como ofrenda por la redención de sus pecados. ¿Se recordará usted? Eso lo mostramos, lo enseñamos, lo aprendimos en la parte del Antiguo Testamento. Se acercaba también dando un sacrificio en gratitud, un sacrificio en perdón de pecados. Pero esa persona entonces que tenía lepra no podía acercarse al templo o al tabernáculo a ofrecer este sacrificio. Entonces una persona leprosa estaba alejado totalmente de la relación con Dios. Una persona leprosa espiritual a causa del pecado está distanciado de Dios. Y podemos ver ahora, mi querido hermano, nos han enviado a la mayoría ya por unos 3-4 meses a estar en distanciamiento social. Y muchos de nosotros estamos al mismo tiempo que distanciados socialmente, nos hemos distanciado de Dios, siendo afectados por este pecado que se convierte en la lepra espiritual. Entonces estamos separados absolutamente de toda conexión con Dios. Los leprosos estaban lejos del templo, lejos de las otras personas, lejos de cualquier contacto físico. ¿Qué comían? No lo sé. Quizás rebuscaban en la basura. ¿Con quiénes hablaban? Solo podían mezclarse con los mismos leprosos. No podían acercarse al templo ni a la ciudad para buscar alimento, bebida, quizás darse una ducha, quizás buscar algún analgésico, si es que existía en los tiempos del Señor Jesús. No podían acercarse, porque en su condición de leproso, en su condición de ahora pecado espiritual, estaban alejados totalmente de todo, de las personas socialmente y de Dios. Y muchos de nosotros estamos así, alejados de la familia, alejados totalmente de nuestro hermano, de nuestro cónyuge, aunque estemos en la misma casa, estamos alejados totalmente de ellos, metidos en nuestro mismo mundo. ¿Y qué es el mundo? Muchas veces el teléfono, muchas veces el celular. Y ahora que ya abrieron de nuevo todo, tratamos nosotros de salir, pero siempre continuamos desconectados de las personas y de Dios. Mi querido hermano, los leprosos entonces estaban distanciados absolutamente de Dios. También los leprosos espirituales están viviendo en miseria, sin fe en nada. Así como esta gente. Los leprosos físicos andaban por todo el mundo diciendo, soy leproso. Como que anduviesen una campana diciendo, en lugar de jo, 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 en Navidad diciendo, soy leproso, soy leproso, soy leproso. ¿Para qué? Para que la gente lo viera y se alejara. Para que la gente lo viera y lo tuviera de menos.
Y alguna gente quizás dadivosa le tiraba algún alimento quizás a lo lejos, me imagino yo. Vivían entonces en miseria absoluta. Dependían absolutamente del Señor, de Dios. No podían acercarse, no podían trabajar incluso. Y muchas personas que tienen una condición de lepra espiritual también viven en miseria. ¿Por qué razón? Porque no han reconocido que Dios es quien puede sacarlo de ese problema, de esa miseria, de esa enfermedad, de esa condición de pecado, sino que vive autoconmiserándose, auto haciéndose la víctima. Ay, nadie me quiere, me va mal en la vida, no puedo conseguir trabajo porque yo no vengo a este mundo para eso. En lugar de acercarse a Dios y reconocer el papel, porque la palabra de Dios dice, todos aquellos a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Usted, si es cristiano, mi querido hermano, no puede conmiserarse porque usted es un hijo de Dios, salvo por gracia. Y si usted, mi querido amigo, no es cristiano, se siente de la patada, se siente miserable, se siente que no tiene esperanza de vida, déjeme decirle que la esperanza de vida es nuestro Señor Jesucristo. Y Él puede dar una razón de vivir a usted que está viviendo ahorita en miseria, que está viviendo quizás en consecuencias del pecado. Otra condición de un leproso espiritual es que el pecado entonces hace que su mente esté únicamente buscando que saciarse del mismo pecado, alejado totalmente de todo. Mi querido hermano, ¿será que nosotros tenemos esa condición de leproso espiritual? ¿Será que nosotros estamos sufriendo por el pecado causante de todas nuestras dolencias? Claro, hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Hay problemas que vienen a causa de nuestros pecados. Hay condiciones, estados emocionales que vienen a causa de nuestro pecado. Y es deber de nosotros reconocerlos. Reconocer que los problemas que tenemos son a causa del pecado. Y mira lo que sucedió aquí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, imagínense, estaba entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Estos 10 leprosos se pararon de lejos y reconocieron al Señor Jesús. Reconocieron de lejos que ellos estaban en una condición de lepra y reconocieron que el que venía caminando podía entregarles la sanidad. Así nosotros, mis queridos hermanos, si estamos viviendo una condición de lepra espiritual, podemos reconocer que estamos en pecado y reconocer también quién es el único que puede sacarnos de esa condición. ¿Y quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios Todopoderoso puede sacarnos a nosotros de esa condición de pecado, de esa condición en la cual nuestro aspecto físico está demostrando que estamos mal. Nuestro cuerpo está demostrando que vivimos en pecado. Ese aspecto, esa situación en la cual hemos perdido sensibilidad a la maldad, Dios puede transformar entonces nuestras vidas. Los 10 leprosos clamaron al Señor. Los hombres no podían acercarse a Dios por su condición, pero tuvieron fuerza para gritar. Y si usted está ahorita viviendo en pecado, usted tiene fuerza para gritar. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Una persona con pecado no puede acercarse a Dios. Una persona que está viviendo en una condición pecaminosa no puede entrar en oración a Dios y pedir un milagro en sus vidas. No puede hacerlo. Hasta que no reconozca que Dios es quien puede transformar sus vidas. Que puede restaurar su alma. Que puede restaurar su cuerpo, su salud. Hasta ese entonces, hasta que usted reconozca que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios, que Jesús vino, murió, resucitó por usted y por mí, hasta ese entonces usted va a poder acercarse al Señor. Pero mientras tanto vivimos en nuestra situación de pecado, vivimos siempre acostumbrados a actuar, a vivir, a movernos en una amplitud llena de pecado. Mi querido hermano, déjeme decirle que no vamos a poder acercarnos a Dios. Pero esta gente reconoció que estaba en una situación de lepra, de pecado absoluto. Y se acercó a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y le dijo: Maestro, Jesús,
ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra enfermedad. Y el Señor, cuando les vio, les dijo, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Necesita usted sanidad? ¿Necesita usted salvación? ¿Necesita usted rescate de esa situación de pecado en la cual usted se encuentra? Acérquese a Jesús. La respuesta del Señor Jesús fue, váyanse y preséntense. Y mientras iban caminando, ellos fueron sanados. Con tan solo la palabra de nuestro Señor Jesús, usted puede ser sanado. Con tan solo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, usted puede ser limpio. Pero esos 10 hombres, algunos eran judíos y algunos eran samaritanos. Y de estos que fueron sanados, solo uno volvió, dando gracias a Dios. Este que fue sanado, mi querido hermano, recibió salvación porque al final le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y este no era un judío, este no era un israelita, este era un samaritano. ¿Qué quiere decir acá, mi querido amigo? Un muerto se acercó al Señor pidiendo un milagro. El milagro sucedió. Y este milagro transformó la vida de esta persona. Porque cuando era muerto, ahora vivía. ¿Y vivía en qué? Vivía en Dios. Vivía por la misericordia de Dios. Y muchos de nosotros, mis queridos hermanos, nos acercamos muchas veces a la iglesia para buscar algo del Señor. Siendo creyentes o no creyentes, nos acercamos. Sí, sanidad, sí, milagros, sí, nuestros hijos están enfermos, nos acercamos y pedimos de Dios el milagro. Pero cuando recibimos el milagro, nos olvidamos totalmente de Dios que hace y que hizo ese milagro. Pero solamente un grupo de personas, el 10% de todas las personas, regresa al Señor y recibe de parte de Él la salvación. Mi querido hermano, déjeme decirle, mi querido hermano, que todos hemos recibido favor de Dios. Todos hemos recibido un milagro de parte de Dios. El hecho que usted esté vivo hasta este día es un milagro. El hecho que este día usted aún no ha sido contagiado de esa enfermedad es un milagro. Y por tal razón debemos de estar agradecidos con Dios. ¿Qué hizo este hombre? Entonces versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos del pecado? Hemos sido rescatados de una situación quizás de condenación en la cual vivíamos atrapados en vicios, atrapados quizás en una actividad ilícita de la cual Dios con su poder, por medio del Espíritu Santo, nos saca. Si usted ha sido uno de esos, debiéramos de ser como esta persona. Dice, uno al darse cuenta que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, demostrando humildad, demostrando un reconocimiento ante Dios, una adoración ante Dios, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por la sanidad que hemos recibido. Mi querido hermano, la palabra de Dios dice que como hijos del Señor, Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y esa misma situación de muerte a vida, nuestro Señor Jesucristo nos la dio por medio de la salvación. Quizás muchos de nosotros tengamos lepra espiritual o hayamos sufrido de lepra espiritual, pero Dios puede transformar nuestras vidas. Dios puede transformar cada uno de nuestro ser y puede sanarnos de esa condición de pecado. ¿Está usted sufriendo? ¿Está usted entonces en una condición de pecado? ¿Está usted en una situación alejada de Dios? Revise su corazón. Revise si no está sufriendo consecuencias o está viviendo una condición de lepra espiritual. Si es así, mi querido hermano, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia y recibiremos paz y oportuno socorro. Nuestro Dios es todopoderoso para salvarnos y rescatarnos y sobre todo sanarnos. Ahí donde está, mi querido hermano, inclinen sus rostros.
Y oramos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos, mi Dios, por esta noche que nos permites conectarnos con mis hermanos. Gracias porque cada uno de ellos en su corazón ha tomado parte de esa palabra. Y pido, Señor, que seas tú convirtiéndola, Señor, en un fruto en sus vidas. Oro, mi Dios, por aquellos hermanos que están alejados de ti, Señor, que puedas acercarlos más. Aquellos amigos, Señor, que no te han reconocido como Salvador, en esta hora, Señor, dale la oportunidad. Dale la oportunidad para que te reconozcan como Dios, como Salvador. Y si usted quiere hacerlo en esta hora, quiere reconocer al Señor Jesús como su Salvador, como Dios Todopoderoso, haga esta oración conmigo. Repita después de mí diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús, por mis hermanos, aquellos que han hecho la oración en esta hora. Gracias también, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados. No sé sus nombres, Señor, no puedo ver cada uno de ellos, Señor, pero te pido que bendigas a las familias representadas, a cada una de estas familias, Señor. Familia Figueroa, Señor, familia González, familia Carranza, familia García, familia Pérez, Señor, familia Gómez Melara, Señor, gracias, porque tú permitiste, Señor, conectarse a esta transmisión. Bendícenos, Señor, quédate con nosotros, permítenos descansar y continuar con nuestras actividades. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de la Iglesia del Aire. Soy el pastor César Cuchillas y es para mí un placer estar con ustedes como todas las noches de sábado y de martes. Mañana domingo a las 8 en punto, en vivo y en directo desde nuestra iglesia en el Taber Nuevo Cuscatlán. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Buenas noches.